Transcurría la noche de San Juan de 1986, una importante festividad en España, cuando se produjo la desaparición más enigmática sucedida hasta la fecha en el mismo país, la desaparición de un niño de 10 años, tragado por la nada y sin dejar rastro alguno, después de un impresionante accidente de tránsito entre las provincias de Madrid y Segovia, específicamente a la altura de Somosierra. Al volante, Andrés Martínez, un experimentado conductor, que acompañado por su esposa Carmen Gómez, viajaban en la cabina de un enorme camión cisterna Volvo F12, desde la localidad murciana de Las Canovas rumbo a Bilbao, para desembarcar su mercancía en una empresa petroquímica. El cargamento, 20.000 litros de ácido sulfúrico. Ya en marcha, el Volvo y sus ocupantes pararían a comer algo en un lugar llamado La Venta del Olivo, muy próximo a la localidad murciana de Cieza. Luego, tomarían como destino la localidad de Las Pedroñeras, en Cuenca. A los 12 minutos pasados la medianoche, la familia fue vista por el personal de una gasolinera donde recargaron combustible. Después de echar todos una siesta en una zona de descanso, volvieron a la carretera nacional 301 hasta Madrid. A las 5:30 de la madrugada realizaron su última parada. El lugar elegido esta vez fue el Mesón Aragón, en el término de Cabanillas, a pie del puerto de Somosierra. A partir de ahí empieza el enigma. El camión cisterna alcanza los 140 km por hora sin motivo aparente y en una de las variantes de la carretera nacional 1 derrapó chocando frontalmente contra otro vehículo de gran tonelaje. El camión se sale de la calzada y procede a impactar contra una hilera de vehículos que circulaban detrás. El Volvo F12 se estrella posteriormente contra un árbol y se produce una brecha considerable en la cisterna. Esta acaba por desquebrajarse del todo y la totalidad del ácido es esparcido por toda la carretera con el consiguiente caos circulatorio. El análisis preliminar del accidente era escalofriante. La Guardia Civil, después de presentarse en el lugar de los hechos y desviar el tráfico, comprueba dentro de la cabina del vehículo, totalmente destrozada, la existencia de dos ocupantes, calcinados entre un gran amasijo de fierros. Estas personas, según los informes, son Andrés Martínez y su esposa Carmen Gómez. Al no poder hacer nada por ellos, las autoridades se preocuparon por neutralizar los efectos nocivos del ácido. La noticia saltó pronto a los medios de comunicación de todo el país. Hasta ese momento nadie conocía la existencia de un tercer pasajero. Sin embargo, al caer la tarde, una noticia paralizó a las autoridades. El vehículo causante del accidente transportaba un pasajero más. Fueron los abuelos del chico, desde su domicilio de Las Canovas, y tras presenciar el trágico suceso en las noticias, quienes se pusieron en contacto con los cuerpos de seguridad del Estado. La pregunta era clara: ¿dónde está nuestro nieto? El nombre de Juan Pedro Martínez corrió rápidamente en boca de todos. Había un tercer ocupante de aquel siniestro accidente, un chico de 10 años y del que no se encontraba ni rastro por aquella zona. Solo una goma de la zapatilla que, según creen, llevaba el jovencísimo Juan Pedro en aquel desafortunado viaje. La novedad originó una rápida operación de búsqueda. Hacia las 9 de la noche, el cuerpo de bomberos abre la cabina del camión para encontrar alguna pista del niño, pero no logran dar con ninguna pesquisa que dé con el pequeño. Al mismo tiempo, el ácido continuaba fluyendo por la carretera y sus proximidades, con la amenaza de alcanzar las aguas de los afluentes del río Duratón. Ante el infructuoso rastreo, la primera hipótesis que se realizó fue que el cuerpo del pequeño Juan Pedro había sido disuelto por el ácido.
pero esta teoría fue desechada por los expertos químicos, quienes afirmaron que un cuerpo humano no podía evaporarse a causa del ácido sin dejar algún rastro. Al día siguiente, la noticia era portada en toda la prensa del país, casi todas con el mismo titular: Alarma en Somosierra. Durante los 2 siguientes días, la policía rastreó minuciosamente toda la zona, pero la búsqueda no dio resultados. Una parte importante de la investigación era reconstruir el recorrido de la cisterna, para lo cual los expertos extrajeron el tacógrafo del camión, que no es otra cosa que un disco de papel que marca las paradas y la velocidad del vehículo, es decir, la caja negra del camión. Según el tacógrafo, el viaje lo iniciaron a las 7 de la noche, teniendo como primera parada un lugar llamado La Venta del Olivo, a pocos kilómetros de Cieza, en Murcia. La segunda parada la realizaron a los 12 minutos pasados la medianoche, en la localidad de Las Pedroñeras. Siendo casi ya las 3 de la mañana, llegaron a la gasolinera Los Ángeles, en la entrada de la capital de España. 2 horas y media después, efectuaron la parada definitiva en el Mesón Aragón, en las faldas del puerto de Somosierra. Es en esta parada donde un camarero vio por última vez al niño desaparecido, e incluso lo describió perfectamente, ya que le llamó la atención que un niño de esa edad aceptara ponerse un suéter y pantalón, ambas prendas de color rojo. El testimonio confirmaba que Juan Pedro continuaba con sus padres al iniciar el trayecto a Somosierra. Mientras se continuaba con la reconstrucción del recorrido del fatídico camión, el misterio seguía creciendo. Según el tacógrafo, en la siguiente hora y 23 minutos después de esa parada en el Mesón y antes del accidente, el camionero realizó 12 paradas. Los profesionales de la carretera afirman que en un trayecto tan corto como ese no debió haber ni una parada, o en un momento dado 1 o 2 veces como máximo. En el registro también se evidenció un cambio brusco de velocidad sin motivo aparente, llegando a los 140 km por hora, dato al que nunca encontraron explicación alguna de por qué esa aceleración. En esa zona, la pendiente es muy prolongada y la velocidad a la que él iba era suicida. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué paró una docena de veces en poco menos de hora y media? ¿Y por qué bajar a tanta velocidad una pendiente tan peligrosa? Otro de los detalles es la observación de una furgoneta blanca tipo Nissan Vanette delante del camión kilómetros antes de llegar al lugar de los hechos y a gran velocidad, según algunos testigos. Pero el relato más curioso y enigmático del caso es el de 2 pastores de la zona, que fueron testigos del accidente y que así se lo hicieron saber a las autoridades. Estos 2 vecinos de la zona atestiguaron que inmediatamente después del accidente, y aprovechando la confusión y el caos propio del suceso, observaron a 2 individuos de una altura considerable, de tez blanquecina y engullidos en unas batas blancas que les llegaban hasta los tobillos. Sacar de la cabina el camión y posteriormente llevarse un gran bulto. De ser cierto, ¿quiénes eran aquellos individuos? ¿Eres el gran bulto Juan Pedro Martínez? En todos estos años, la hipótesis de un secuestro ha cobrado fuerza, ya que se hace difícil pensar que un vehículo apenas salido de una revisión total como la cisterna sufriera algún desperfecto mecánico. Entonces, la lógica nos puede llevar a pensar que la excesiva velocidad de la cisterna se debía a un desesperado intento de dar alcance a otro vehículo. Ahora bien,
¿Por qué un rapto en una zona tan poco usual? Una de las hipótesis es que Andrés Martínez habría sido obligado a transportar drogas y al negarse le arrebataron a su hijo. Sin embargo, investigaciones posteriores desecharon totalmente esa teoría. Las dudas siguieron aumentando conforme pasó el tiempo, ya que 2 años después de este fatal accidente, un niño idéntico a Juan Pedro Martínez, e incluso con la misma ropa, fue visto en las cercanías de Badajoz. Pero no solo eso, sino que desde entonces la policía recibió varios reportes de que un niño vestido de rojo va caminando a la orilla de la carretera, casi siempre en las afueras de diferentes poblaciones rurales, pero todas ellas cercanas a Somosierra. También se recibieron numerosas llamadas que afirmaban haberlo visto en diferentes puntos, como en Bilbao, donde se aseguraban que el niño de Somosierra vagaba deambulando por una zona industrial de la capital vasca. Posteriormente, las investigaciones de la policía desecharon esos testimonios al no encontrar ninguna prueba de ello. Han corrido ríos de tinta sobre este conmovedor e inexplicable suceso, y sobre todo muchas investigaciones. Sin embargo, aún nos hacemos la misma pregunta que aquella noche de San Juan de 1986. ¿Qué fue de Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra? Al no encontrar una solución a este caso, otro tipo de teorías, tal vez para algunos disparatadas, salen a la luz, como por ejemplo que Juan Pedro fue trasladado a otro plano dimensional, a un punto en el espacio y el tiempo donde se encuentra encerrado. La verdad, a ciencia cierta, aún no se sabe. Hasta la fecha se ha hablado de secuestros alienígenas, de espíritus y demonios en la zona, y de decenas de conjeturas más. Pero lo cierto es que nunca más se supo el destino del pequeño niño. Lo único que no se puede negar es que todo intento de búsqueda fue infructuoso. La única prueba que muestra que el pequeño Juan Pedro estuvo en la cabina de la cisterna es una goma del zapato que le pertenecía. Tal vez por eso sigue siendo uno de los enigmas y misterios que más atrae a los investigadores de lo inexplicable. Gracias por tu atención, dale like y suscríbete.